Buen día, segundo. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el taller de fotografía, con el dictado de las clases de taller, que bueno, como bien saben, lo venimos haciendo como todas las escuelas de manera virtual. La semana pasada nos estuvimos viendo mediante un Zoom. Esta clase nos toca de esta manera, mediante un video para que después ustedes realicen un trabajo. La semana pasada empezamos a hablar, ¿sí? Ya vamos a pasar rapidito a la diapositiva. Y vamos a decir que la semana pasada lo que hicimos fue una gran introducción en el Zoom a lo que es el retrato, ¿sí? Armamos más o menos una definición ahí colectiva, bastante tranquila, bastante rapidita. Y con lo primero que se nos venía a la cabeza cuando hablábamos de retrato, hicimos un poquito de historia, pero muy tirado de los pelos. Hoy lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero tampoco vamos a entrar al detalle. Ustedes piensen que, nada, la historia del retrato puede ser un cuatrimestre tranquilamente, pero no es el objetivo de este taller, porque si bien utilizamos a la fotografía, la historia no es la gran base de nuestro taller. Entonces vamos a empezar a hablar del retrato. Ahí tienen imagen, el retrato que quizás sea, o al menos esté entre los más importantes de la historia. No lo vamos a trabajar hoy porque yo lo hago en una clase aparte, porque es una historia que me gustó mucho, se llama La niña afgana. Por si alguien quiere ya chusmear un poquito, seguramente hagamos algún trabajo al respecto, pero es uno de los grandes retratos de la historia. Pero vamos a empezar a hablar y a retomar lo que charlamos la semana pasada, ¿sí? Habíamos definido el retrato como un género fotográfico donde el motivo o el objeto principal era una o varias personas. Ya vimos que no era simplemente el rostro de una persona, sino que se podía jugar un poco y vamos a seguir viendo eso. Su objetivo principal es mostrar alguna característica puntual sobre la personalidad del retratado o de la retratada. Antes que esto, ¿sí? Recuerden cuando yo les pregunté qué fue lo primero que se les venía a la cabeza cuando hablábamos de retrato, muchos y muchas de ustedes me dijeron la Mona Lisa. Y evidentemente estaban en lo cierto, porque decíamos que antes de la llegada de la fotografía en 1826, y nada, la llegada a un grupito selecto de personas, no masivamente en esa época, los retratos eran un bien artístico al que solo podían acceder personas de la alta sociedad o de ingresos económicos muy altos. ¿Y por qué? Porque eran las únicas personas que disponían del dinero suficiente para pagarle a un pintor o artista plástico que lo realizara. Es decir, al ser pinturas, no cualquiera tenía la posibilidad de tener el tiempo y tener el poder económico de decirle a alguien, che, venite y vamos a estar horas trabajando porque quiero tener una pintura como imagen. Entonces, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de retratos como obras de arte, más que como fotografías. Y nada, acá puse la Mona Lisa porque fue el que me nombraron en más de una oportunidad. Y acá vemos, sí, el retrato de una persona que evidentemente denota ya cierto poder económico, cierto poder, fíjense en el sillón en el que está sentado. Sí, evidentemente esta persona tenía también algún tipo de poder político. Pero vamos a seguir avanzando, ¿sí? No nos vamos a quedar con la historia antigua. Pero lo que vamos a decir, sí, esta foto es a modo ilustrativa, nada más es una foto actual, digamos, pero cuando la fotografía comienza a volverse popular, acá dice mediados del siglo XIX, está bien con algunos inventos y avances tecnológicos como lo vimos, como los retratos de placa húmeda, el daguerrotipo, etcétera, pero ya se populariza en el siglo XX la fotografía, los retratos se hicieron más accesibles al alcance del público en general, dejando de ser un privilegio de los ricos. Hoy tener un retrato lejos está de ser asociado con un alto poderío económico, y por eso la imagen de estos tres chicos, ¿sí? Uno ve la selfie que se está sacando, puede ver la imagen y no lo relaciona con no si deben ser hijos de reyes o duques, claramente no. Sigue habiendo impedimentos, lógicamente para hacernos hoy una selfie, un retrato, necesitamos tener un aparato como puede ser un celular o una cámara, pero está mucho más masivizado, incluso
está al alcance de la gran mayoría de los seres humanos la posibilidad de tener un retrato de su cara. Pero, por ejemplo, acá tenemos, acaba de aparecer una imagen de un daguerrotipo. ¿Se acuerdan que hablamos de Luis Daguerre, de todo lo que tardaban los daguerrotipos en poder tomar una imagen, pero que en su momento, que tenían bastantes defectos, pero que en su momento fue un gran salto tecnológico, ya que empezó a ser más posible la posibilidad de tener un retrato. La persona que aparece ahí no es cualquier persona, es Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un escritor muy conocido por sus cuentos de terror, fundamentalmente. Después hay muchas películas basadas en sus obras, probablemente alguna la hayan visto, pero a quienes les interesen un poco esta temática, los cuentos de terror, las historias de terror, busquen Edgar Allan Poe porque es un grande de ese género. Y continuamos avanzando, ¿sí? En sus inicios, una vez masivizado en el siglo XX el retrato, mediados del siglo XX, fue una revolución. Y lo que hacía la mayoría de la gente es buscar reflejar fielmente el rostro de las personas, porque era la primera vez que iban a tener una imagen suya o de algún conocido. Entonces lo que se hacía generalmente eran retratos bastante... Hoy podríamos decir que entre comillas aburridos, generalmente era, digamos, intentar dejar el rostro lo más neutro posible, sin demasiados movimientos gestuales. Primero porque al principio salían movidos y después, una vez que ya estuvo la parte tecnológica solucionada, por una cuestión de que era tener el rostro de la persona tal cual el fotógrafo quizás lo veía. Incluso, algo que se hizo muy popular a principios del siglo XX es el retrato post-mortem. ¿Y qué era esto? El retrato post-mortem era, claro, las personas, pensemos que a principios del siglo XX la esperanza de vida no era la misma que tenemos hoy, era mucho más baja. Las personas, por enfermedades, por el no avance como tenemos hoy de las cuestiones de la salud, morían mucho más. Y mucho antes de lo que morimos en promedio hoy. Y había una corriente, sobre todo, era mucho más común experimentar la muerte de personas jóvenes, la muerte quizás de un hijo, de una hija. Entonces se empieza de alguna manera a popularizar el retrato post-mortem, que generalmente era realizado, era encargado por parte de padres que perdían a sus hijos o a sus hijas, porque era la única chance que les quedaba de tener un recuerdo palpable, una imagen. Este no es el caso, este es un retrato de un daguerrotipo, pero miren estas dos imágenes que vienen ahora, ¿sí? Estos son dos retratos post-mortem. El que vemos ahora primero, fíjense que hay una persona que está sostenida por unos fierros para que no caiga, para que quede quieto. Y acá tenemos una pareja junto a su hija difunta. Esto que hoy nos parece extraño, en su momento fue lo que encontraron esas familias para tener un recuerdo visual de esas personas que se iban, ¿no? Pero fíjense qué importante cómo empieza el retrato a dejar huella de la existencia de las personas, ¿sí? Pero bueno, con el paso del tiempo, su finalidad se ha ido modificando. Y acá tienen tres ejemplos muy claros, y ahora los vamos a ver en detalle. Pero lo que podemos decir es que el retrato es una disciplina que se basa en representar a las personas hoy, y su éxito está en lograr expresividad en el rostro humano. Generalmente es su motivo principal. Se busca ilustrar el rostro de uno o varias personas, o incluso transmitir a través de ello algún sentimiento o emoción que estén atravesando para así conmover, impactar, llamar la atención del espectador. En estas fotos, el uso de la luz se vuelve fundamental. El objetivo es mostrar la personalidad e incluso también, ¿por qué no?, el estado de ánimo del sujeto, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos la primera imagen es la de un niño mirando muy fijamente, con una mirada muy potente, con unos ojos muy grandes, la cámara. Fíjense que la imagen tiene agresividad, tiene fuerza.
En la segunda imagen tenemos una chica de perfil. ¿Y por qué puse esta imagen? Porque fíjense cómo en el retrato podemos jugar también con la luz. ¿Sí? Ya sabemos, porque lo venimos trabajando desde el inicio de la materia, que fotografía es básicamente eso, es jugar con la luz. Pero fíjense acá cómo el reflejo de unas simples hojitas de una planta pueden llegar a cambiar por completo una imagen. La imagen sola de perfil quizás sería bastante más, no sé si aburrida, pero más común, más monótona, y en cambio el detalle de las hojas y de las sombras de esas plantas reflejándose en la cara le da como otro valor a ese retrato, ¿sí? Como que hay una vuelta más. Y esta tercera imagen la puse porque fíjense también cómo uno puede jugar con elementos en el retrato más allá de la luz, que acá es muy importante. Fíjense que la persona está, bueno, esta imagen es en blanco y negro también, pero está en un fondo negro, que uno no necesita tener algo demasiado sofisticado, no necesitamos una pared pintada de negro, sino con una simple tela podemos plantear una situación de un fondo negro o iluminando con una linterna, como ya lo han hecho en nuestro trabajo, simplemente la cara y dejando la habitación oscura y que solo se ilumine la cara. Y fíjense cómo juega con los estados de ánimos esta imagen, ¿sí? Porque si bien vemos en la parte superior de su cara y sus ojos como algo que podría estar relacionado a la tristeza o a estar pasándola mal, eh, y con un simple dibujo, una sonrisa, ¿sí? La imagen cambia por completo. ¿Por qué? Bueno, porque me puse a investigar un poco esta foto y lo que encontré es que esta persona lo que quería representar era lo que ella, cómo vivía ella y cómo debía disimular sus ataques de ansiedad. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos tres imágenes en las cuales no simplemente hay un rostro sonriendo o serio, sino que además nos cuentan una historia, nos representan cosas. Acá podríamos decir la fuerza, acá podríamos decir el estado de ánimo de la persona, y acá cómo se jugó en la imagen del medio con la luz y con las hojas. Entonces, son retratos que no son simplemente poner una persona delante de una cámara y hacer una foto así nomás, ¿sí? Sino lo que requieren es cierto trabajo, cierto planear lo que vamos a hacer y buscar de qué manera podemos jugar un poco, ya sea con el reflejo de algo, de algún tipo de sombra, con un elemento externo como puede ser acá una sonrisa, o con las cosas que a ustedes se les ocurren, con una mirada potente como en el caso de esta primera foto. Lo importante es que tengan en cuenta para ello el uso de la luz. Y como único consejo, ya yendo a lo técnico, jamás intenten, no, jamás no, porque fotografía es algo subjetivo y cada quien puede hacer lo que quiera, pero no recomendaría intentar hacer un retrato en plena luz del día, es decir, con la luz del sol pegando en la cara, porque se van a dar cuenta que no quedan bien. Para nada. Primero porque la imagen sale quemada, porque hay mucho sol y la imagen sale quemada al fondo. Y segundo porque los gestos de las personas, o cuando te pega el sol, cambias tu cara. Te es inevitable no gesticular y no quedan bien. Por eso siempre es mejor hacerlo adentro o en un lugar en donde haya algo de sombra, si bien es de día y que se vea lindo la luz del sol, pero no directa, sino que haya un poquito de sombra o tener algún tipo de difusor, pero bueno, esas ya son cosas que se compran que no vienen al caso para esta clase. Y vamos a ir con el trabajo práctico de esta semana. Son dos puntos muy sencillos. El primero es buscar en internet algún fotógrafo que se especialice en retratos, o si no se especializa, no importa, algún fotógrafo que encuentres algún tipo, varios retratos, y elegir tres imágenes que les gusten, que te gusten de ese fotógrafo, ¿sí? Yo les pensé en darles nombres, la semana pasada le tiré algunos, le tiré al de Sumans y algún que otro más que ahora no recuerdo, pero me parece que está bueno también que lo exploren ustedes. Aparte es muy sencillo, no es que van a tener que ir a una biblioteca, ¿no? Sino simplemente googleando fotógrafos especialistas en retratos le van a salir una lista inmensa. Y nada, elijan alguno que les guste, ¿sí? Y busquen tres fotos de esa misma persona. Y cuéntame muy brevemente quién es ese fotógrafo o esa fotógrafa, por qué te gustan esas imágenes y si crees que podrías usarla como inspiración para tus retratos. Es decir, sí, obviamente, yo no estudio fotografía, no soy profesional como él,
pero creo que alguna idea me puede servir como inspiración, ¿sí? Que la puedo llegar a experimentar o que puedo llegar a hacer algo similar. Me cuentan esas 3 cosas en el punto 1 y después vamos al punto 2, que es el más práctico, que es realizar 3 retratos, ¿sí? Cada uno y cada una de ustedes va a tener que hacer 3 retratos, a tener en cuenta las siguientes cosas. 1, deben ser situaciones o personas diferentes. ¿A qué vamos con esto? Ingéniensela un poco, ¿no? Que no sea siempre la imagen de una persona contra la pared y las 3 fotos iguales. Si vamos a elegir la misma persona, que está bien, no está mal, planteemos 3 situaciones distintas, ¿sí? En las que un retrato nos lleve a un tipo de emoción, el otro a otra, en distintos lugares, haciendo distintas cosas, ¿sí? Utilicen elementos, puede ser uno leyendo, puede ser uno, ¿sí? No sé, si esa persona, estoy inventando, ¿no? Toca un instrumento, bueno, utilicemos eso, ¿sí? Jueguen un poquito con las situaciones. Y si quieren cambiar de persona, también está bien, no hace falta que sea la misma en las 3 imágenes. Y nada, reiterar esto, busquemos reflejar algún aspecto de la personalidad o el estado de ánimo de sus protagonistas. Esos son los 2 puntos, buscar en internet, contarme estas preguntitas que les dejo ahí y realizar 3 retratos teniendo en cuenta todo esto que mencionamos. Una vez que los tengan, me los pueden enviar al mail, me lo pueden subir al Classroom, que ya voy a colgar esta tarea, o también me pueden escribir como vienen haciendo algunas personas. Así que les dejo un saludo y la semana que viene nos vamos a estar viendo seguramente de manera presencial por Zoom, presencial virtual sería por Zoom, pero bueno, vamos charlando por el grupo. Les mando un saludo y que tengan un buen fin de semana.